Cocina, mi cocina. Amigas, amigos, sean bienvenidos de nueva cuenta al Sabor del Saber. Hoy haremos un viaje al pasado, pero también al presente. Tendremos el gran gusto de platicar con un gran personaje, todo un conocedor de nuestros antepasados. Sí, me refiero al antropólogo Eduardo Matos Moctezuma, quien nos hablará de sus costumbres y también de sus comidas. Por otra parte, contaremos con los siempre bien sazonados comentarios de Alejandro Ordórica, que nos hablará de Otto Raúl González y abordará precisamente sus poemas sobre las frutas. Bueno, pues, la mesa está servida. Pasemos a disfrutarla juntos. El caso del maestro Matos Moctezuma es realmente notable. Se trata de un hombre sabio que no cesa de investigar, que sube y baja entre pirámides en busca de vestigios, que rescata, que interpreta, clasifica y que, además, y no en último lugar desde luego, reflexiona acerca de lo que va descubriéndose para rearmar la visión del mundo que forjaron y por la que se guiaron los antiguos mexicanos. Su labor excepcional ha hecho merecedor a Matos Moctezuma del mayor premio que se otorga en México a los estudiosos y creadores, el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007, que Matos Moctezuma recibió hace unas semanas con entera satisfacción. Con nosotros, Eduardo Matos Moctezuma. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Es un gusto enorme y un gran honor que estés con nosotros. Y felicidades por ese premio tan merecido. Qué amable. De verdad, enhorabuena. Gracias. Has trabajado mucho por México y bueno, pocos seres conocen como tú la vida, la costumbre de nuestros antepasados. A mí me gustaría que nos platicaras qué costumbres, qué de todo esto de la vida cotidiana, qué podrías platicarnos, qué sería para ti lo que más estuviera, que fuera más sobresaliente. Bueno, mira, yo creo que hay, claro, muchos aspectos en el mundo prehispánico y en las diferentes culturas que lo componen, ¿verdad? Fíjate que hay un hecho muy importante y es la concepción que estos pueblos tenían y que tú conoces muy bien de considerar al hombre como hecho del maíz. Fíjate nada más qué importancia para un pueblo que en su mitología, en su concepción, el hombre está hecho de un alimento fundamental, ¿no? Exacto, ¿no? Mira, en el Popol Vuh, por ejemplo, se relata cómo el hombre maya es su esencia, todo esto es realizado, es hecho con el maíz, y dice que pues se van a robustecer con esto, ¿no? Entonces hay representaciones, fíjate qué interesante, en diferentes lugares, por ejemplo en los murales de Cacaxtla, que a ti como pintora te interesa. Me fascinan esos colores. ¿Te acuerdas, no? Todas estas escenas de la batalla y demás. Pues hay una escena en que está la planta de maíz con las mazorcas y o sea, la mazorca es una cabeza humana, ¿no? Esto te da ya una idea de esta concepción de que el hombre es el maíz, ¿no? El maíz es el hombre, ¿no? Entonces, en estos mitos, pues, podemos ver, por ejemplo, ya en el altiplano, entre los pueblos nahuas, entre los aztecas, en fin, vemos otra idea muy interesante, cómo los dioses Quetzalcóatl tiene que ir al cerro de los mantenimientos, donde están guardados los granos de las plantas y los granos de maíz, para tratar de robárselos y dárselos a comer al hombre. Entonces el dios se roba esto, ¿verdad?, para que sea el alimento del hombre mismo, ¿no? O sea que hay toda una serie de referencias mitológicas que relacionan
al hombre, sobre todo con el maíz, ¿no? Y pues esto, imagínate, ¿no? Para una cultura es importantísimo tener esta concepción, ¿no? Ahora, claro, mira, en el mundo mesoamericano el maíz, y en general, calabaza, frijol, aguacate, chile, amaranto, en fin, fueron cultivados hace, nada más para que te des una idea, hace más de 5.000 años. El aguacate, por ejemplo, tiene una antigüedad de 7.000 años que se cultivaba y por lo tanto se comía, ¿no? El maíz 5.000, el frijol 4.000 antes de nuestra era. Esto fue un gran cambio en la vida cotidiana del hombre, el poder cultivar y controlar sus propios alimentos, ¿no? Entonces, esto además se llega a plasmar de una manera impresionante en las diferentes expresiones estéticas. Tú conoces muy bien, por ejemplo, cómo desde que la cerámica fue conocida en Mesoamérica, tenemos representaciones, por ejemplo, de calabazas en forma de un recipiente, de una olla, más bien con forma de calabaza, ¿no? Sí. O perritos que también se los comían, o, por ejemplo, una serie de animales que también eran comestibles, como patos, por ejemplo, armadillos. Todo esto lo vemos en la plástica representada, sobre todo en cerámica, en pintura mural, ¿no? Y en fin, imagínate la amplitud y lo importante de la gastronomía, obviamente, pues es lo que sostiene al hombre, ¿no? Así es. Pues vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Eduardo, entiendo que para los indígenas lo más placentero y un hecho que les causaba una profunda satisfacción era todo lo relativo al alimento. Hasta se llegó a comparar con un Edén. Y en algún libro leí que Landa hablaba de esto. ¿Por qué no nos abundas en estos conceptos tan interesantes? No, tienes razón. Mira, sabemos, por ejemplo, que dentro de la concepción de ellos, de los lugares a donde irían después de la muerte, había uno en el que habitaba el dios Tlaloc. Acuérdate que Tlaloc es el dios que manda la lluvia para que se generen las plantas, ¿no? Entonces, cuando tú morías en relación al agua, ¿no? Que es producto de vida, es el elemento vital fundamental, entonces ibas a un lugar que era una especie pues, de Edén en cierta forma, o sea, un lugar en el cual se le consideraba como un paraíso donde las plantas mantenían siempre su verdor, donde estaban siempre creciendo, verdes, etc. Y el hombre llegaba ahí, ¿verdad? Si había muerto en relación a agua, ahogado, hidrópico, etc. Y iba a estar constantemente en aquel lugar, en ese paraíso del dios Tlaloc, ¿no? Aprovechando, comiendo todos aquellos alimentos. Se ha interpretado por algunos investigadores que un mural que hay en Teotihuacán, que se llama el Tlalocan, como casa del dios Tlaloc, representa eso, en donde tú ves a un individuo que llega llorando con una palma en la mano, con una vara florida, ¿verdad? Y lo que se representa son puros personajes gozando, puros personajes que juegan, plantas que crecen en las orillas de ríos y de manantiales, etc. O sea, te da una idea precisamente de que uno de los lugares al que irías después de la muerte era precisamente con estas características donde las plantas abundaban, ¿no? Abundancia, sí, y no sí, había sí. escasez, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Qué maravilla. Oye, y bueno, también entiendo que para nuestros antepasados la comida, el alimento era una comunión con la divinidad. ¿Cómo ves esta relación entre alimento y religión, esta dualidad? Sí. Nadie mejor que tú para explicárnosla. Fíjate que hay un concepto en el mundo prehispánico, en general diríamos que en todas las culturas prehispánicas, en el cual esta dualidad marca claramente el concepto de vida y muerte, ¿no? Esa dualidad, vida y muerte, es fundamental y la vemos presente de múltiples formas, ¿no?
la vida cómo se representa. Precisamente a través de Tlaloc mismo, de este Dios que genera el agua, de este Dios que vierte la lluvia a la tierra para que las plantas crezcan y den su alimento, ¿no? Entonces, esta parte de vida era fundamental y dependía de los dioses. Los dioses eran quienes enviaban el agua en abundancia, o eran quienes, por el contrario, Tlaloc, si se enojaba, si perdía su equilibrio, etc., entonces mandaba sequías prolongadas, o mandaba el granizo que mata a la planta. O sea, que la relación del hombre con el Dios era tratar de mantener en un equilibrio bueno precisamente a los dioses, sobre todo a los dioses de los que dependía que el alimento se le diera al hombre, ¿no? Tlaloc, Chalchiuhtlicue, su esposa, en fin, todo esto. Entonces, claro, había cultos, había rituales por medio de los cuales el hombre rogaba a la deidad que fuera benévola y que enviara sus dones a la tierra. Vemos murales, por ejemplo, con una, digamos, cantidad de tonos, de colores y demás, en los cuales las deidades están con las manos abiertas arrojando los dones a la tierra, imagínate, ¿no? O sea que sí, claro, había toda una relación, claro, había toda una relación, porque del Dios iba a depender que hubiera alimento o no, imagínate. Sí, pues muy importante, me lo imagino así en toda esa gran dimensión como lo has platicado. Y bueno, ¿y qué tantas de estas costumbres perviven? Porque yo veo en el campo algunas ideas todavía muy arraigadas en nuestro pueblo. Claro, mira, es impresionante, pero perdura mucho. Es más, yo diría que la base actual del alimento, y tú lo sabes mejor, pues es precisamente en el medio rural, lo es el maíz, frijol, chile, tomate, etcétera, todos productos que vienen, como te digo, de una antigüedad muy grande, de varios milenios, en que se aprovechaba, se cultivaba, se cuidaba, ¿no? Entonces perdura muchísimo de esto en nuestro medio rural, pero inclusive en nuestro medio urbano actual. Tú lo sabes, muchos de tus platos están basados en esos productos que además en ocasiones guardan su nombre original de náhuatl, por ejemplo, ¿no? El tomate, el chocolate, el cacao, ¿verdad? O sea que hay muchos de estos elementos. Quiero comentarte que se ha visto en alguna figurilla muy antigua, por ejemplo, que están comiendo un taco, ¿no? O sea, imagínate eso me taco, parece ¿no? fascinante. Y vamos a seguir platicando contigo. Vamos a un corte. Eduardo, me gustaría que nos platicaras qué es la cocina mexicana, cuáles son sus componentes y esta mezcla de sus productos, que sería maravilloso escucharlo de ti. Eso tendría que preguntártelo yo a ti. No. Mira, esto es muy interesante. Al momento de la conquista, obviamente, viene toda una serie de intercambios, de aspectos culturales, y obviamente la gastronomía no queda a un lado. Obviamente es un espacio importantísimo. Fíjate una cosa, por ejemplo, los conquistadores, cuando vienen avanzando desde Veracruz hasta el altiplano, prácticamente su alimentación está basada en lo que les están dando. O sea, están ya empezando a probar en ocasiones productos que ellos desconocían, ¿no? Pero ya una vez consumada la conquista, se va a dar una fusión de elementos. Nuestra alimentación actual mexicana, como tú sabes, pues está basada, digamos, en aspectos tanto que llegan del viejo mundo al nuevo, ¿verdad?, como lo que se hacía aquí. Entonces, estas comidas, ahora ya a base de puerco, que antiguamente lo